Yo creo que parte mucho desde la facilidad de acceso y un poco como el que no me estoy exponiendo, sino que lo puedo hacer desde esta perspectiva anónima, y eso no me hace sentirme tan expuesto, y de alguna forma creo que eso es lo que ha generado el que más personas tengan este primer acercamiento con este tipo de aplicaciones o de chats, o sentirse en esa intimidad, pero con alguien que les pueda responder. Y la otra es que es una realidad que la accesibilidad a la salud mental pues no es lo esperado o lo deseado, que sí, el tener un acceso todavía es como un privilegio, creo yo, y una atención de calidad. Podemos tener a lo mejor intervenciones que no nos van a dar la calidad o que no nos ofrecen lo que buscamos, y de ahí salen estas alternativas. Pues yo creo que también viene desde una necesidad de sí, como de lo privado, pero también de la necesidad de ser escuchado. O sea, creo que también en esta sociedad, sobre todo que ahorita tiene los medios de comunicación mucho más tangibles, más rápidos, más efectivos, como generando esta ansiedad, creo que a partir de ahí es como tener una accesibilidad muchísimo más a la mano, como dices, pero también esta necesidad de ser escuchado y validado. Creo que a partir de eso surgen como que todas estas inquietudes por buscar a alguien que me dé una solución, pero una solución rápida, económica, desde lo privado, y como que, pero con esta necesidad emocional también de ser escuchado, ser atendido y de darme explicación a esto, y sobre todo buscar soluciones, ¿no? Uh-huh. Okay. Digo, a final de cuentas creo que inclusive al inicio de muchos procesos terapéuticos, inclusive médicos o de salud, voy con el que sabe, ¿no? Voy con el que sabe, y desde el hecho de también el decir, pues, que hay un software, hay un programa que tiene tanta información, que tiene tantos autores, que tiene tanto conocimiento, caemos quizás en el hecho de decir, eso de seguro vas a ver, ¿no? Eso de seguro vas a ver lo que yo tengo, vas a ver cómo se llama lo que a mí me pasa, lo que a mí me sucede. Y sí, también otorga cierta intimidad, estoy de acuerdo, pero también otorga un falso posicionamiento, ¿no? Porque pues a final de cuentas los modelos de lenguaje, como lo pueden ser la inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini o Cloud, cualquier otro, funcionarían justamente como un recopilador de información, pero no una explicación de la información, y tampoco una aplicabilidad de lo que a mí me sucede con esto que se describe, ¿no? Es como un gran teórico, ¿no? Alguien que sostiene un saber, un supuesto saber. Y otra cosa es cómo la persona le va a plantear su problema a este chat, a este software, que muchas veces, si lo vemos en la consulta, lo que te plantea realmente la persona no es como tal el origen del problema. Entonces no tiene esa susceptibilidad de decir, pues tú me estás planteando esto, pero yo considero que tu problema viene desde otra. Pues es como cuando nos da un diagnóstico de médico, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando nos duele algo, inclusive ni siquiera el diagnóstico, nos duele algo y buscamos rápidamente en Google qué nos está pasando, y salen muchísimas cosas, como decía Omar, o sea, el cúmulo de la información. Sin embargo, quien es el más experto para poder analizar esta información detenidamente, desde cuando me inició todas estas preguntas de acercamiento, desde crear la historia de la persona y ver si hay un factor genético, etcétera, pues todo eso ya lo hace el experto, ¿no? Y pues el experto también tiene un cúmulo de información en su mente, pero creo que justamente esta empatía, esto que no se dice en simplemente la escritura, está como más desde la cancha del experto, ¿no? Y que ahí es donde puede haber muchas equivocaciones justamente en Google o en alguna inteligencia artificial, ¿no? Que solamente sea, esta es la información, pero ¿qué de todo esto, no? Entonces también creo que puede haber ahí pues no un error, sino que buscar interpretaciones que a lo mejor yo me estoy dando solo, porque esto es la información y solo agarro información, la trago, pero ni siquiera
tiene fundamento, ni siquiera es particular para mí, ¿no? También ese puede ser como un grave error. Esta parte de la función de la interpretación es algo muy relevante, que sí, a través del texto no se va a percibir la habilidad de leer entre líneas, ¿no? En este momento se le cortó la voz, porque se le comenzaron a enrojecer los ojos. Eso la máquina, el modelo de lenguaje, no lo va a poder procesar, porque no está en una interacción justamente empática. Cómo se relaciona, cómo se ríe, cómo se mueve, cómo expresa. Creo que nos perdemos de muchas cosas cuando solamente es a través de una pantalla. Sí, parecía ser como muy limitada la intervención o el campo de acción que pudiera darle el chat y no ve otros aspectos que día a día, frente a frente con la persona, podemos explorar. Pues en sí, o sea, la importancia de esta atención humana surge inclusive desde los primeros años de vida, ¿no? En el hecho del deseo de ser visto, ¿no? El anonimato ayuda muchísimo a explicar, ¿no? A abrirse, pero el hecho de saber que me están viendo también otorga otra situación muy única en terapia. No sé si alguno de ustedes en algún momento lo ha experimentado, ¿no? Pero vámonos con un ejemplo no tan loco. En el sistema de salud pública, ¿no? Las famosas consultas de 30 minutos o de 15 minutos. Una problemática que sí, o sea, el médico se revisa o se encarga pues de enumerar síntomas, dar diagnóstico, pasa por tu medicamento, porque así es el sistema. O sea, la cantidad de persona o de demanda que tiene no le da para una consulta determinada o detallada. Que eso puede sí darse desde la parte de la salud pues privada, ¿no? Que esa atención, pues estoy pagando por tanto tiempo de ser visto, ¿no? Muchas veces el tratamiento para una enfermedad orgánica, como lo puede ser un dolor de estómago, yo lo pienso, es muy distinto a cómo el resultado, pues, por cómo el médico inclusive llega a tratar a esta persona, ¿no? O sea, ya desde ahí comienza, por así decirlo, una parte que cura, ¿no? Y es algo muy valioso para las personas el sentirse que no solo están hablando con una nube, haciendo referencia a la nube informática, ¿no? Sino también que están siendo retroalimentados, escuchados por otro ser que es muy similar o igual a ellos, ¿no? Esta importancia de la mirada en la externalización del problema. Creo que no va a ser reemplazable, inclusive si a ChatGPT o a cualquier otra modelo de inteligencia artificial le hacen un tipo avatar, ¿no? Como tú quieres que sea, ¿no? Y que utilices la cámara para que pueda analizar gestos y todo esto. Creo que va a ser desde la frialdad, desde los datos, que significa que arqueó las cejas, que se puso rojo, que comenzó a llorar, más no de este entendido por las propias experiencias humanas, ¿no? Que implica la empatía y que no va a darse en un simple hecho de una máquina, una conversación con una máquina, ¿no? Incluso pues hablando ya más biológicamente o teorías de las neuronas espejo, pues en esta interacción máquina, bueno, pues eso nunca se va a activar como se hace al momento de tener cara a cara, esta validación de la que hablaba Gaby. Yo soy escuchado y a lo mejor el chat me valida, pero no sé si esa idea que me está validando, y es lo que se ha visto en muchos artículos, sea una validación que genera un riesgo para la persona. Y chat no lo va a detectar y no va a alertar al entorno, que es otra cosa que no tenemos, y es donde surge el riesgo, ¿no? Entonces esta interacción, estas señales de alarma no verbales que yo puedo detectar y poner en alerta a la persona, al sistema, a la familia, al acompañante, no los vamos a hacer. Entonces, si eso no se puede suplir, ni la interacción, ni la empatía, ni la validación al momento de yo atenderme o yo buscar la atención con un software, una máquina. Sí, creo que nunca se va a suplir. O sea, el contacto humano con el contacto tecnológico con la computadora, digo, sí, nos resolverá muchos temas, pero sí creo que en temas de salud mental, por lo menos, falta mucho ese acogimiento y, como decía Omar, como el ser visto.
el ser soportado no por una inteligencia, sino por otro ser humano igual que tú, que piensa, siente y está ahí acompañándote, ¿no? No es lo mismo acompañarte de una pantalla que acompañarte de un ser humano, nunca va a ser igual. Y además sumándole pues que pues somos seres gregarios, ¿no? No de tecnología, pero gregarios, ¿no? No hace falta muchos, pero sí que nuestra naturaleza es así. Digo, no sé si años más adelante, pues ya sean, no sé, las máquinas como seres humanos, pero aún así hasta se sentiría como falso, ¿no? O sea, porque también es esta parte de a quién le estoy compartiendo esto, ¿no? Al final, como esta parte de la falsedad, ¿no? De un ser humano, un ente, porque pues no es, eso puedes tener la forma de muchas cosas, pero creo que justamente hasta eso, ¿no? Así que le estoy contando esta parte. Pues creo que ya está aquí el tema de que tenemos dispositivos en todos lados y los niños, los adolescentes lo usan indeterminadamente. O sea, claro que los papás son los que les dan autorización o no, pero creo que ya está aquí, o sea, y se va a seguir usando y se usará, ¿no? Pero sí creo que al final es un arma de doble filo, ¿no? Como mencionaba. O sea, es como el poder encontrar ciertas cosas que a lo mejor a cierta edad, pues no, ¿verdad? No se tiene ni siquiera la capacidad neurológica para procesar ciertas cosas. Y también el riesgo que tiene el poder hacer este tipo de comunidades que a lo mejor estén sintiendo lo mismo que yo, pero llevándolas hacia un extremo, como cuáles, pues a lo mejor sí ha habido como ciertas comunidades que lo único que hablan es, por ejemplo, del suicidio, ¿no? Entonces, que la gente que se siente de determinada manera se identifique y ponga esto como una práctica a realizar, como si fuera una meta, ¿no? Entonces, no es de hace poco que se empezó a hacer estos grupos, ¿no? Y creo que, bueno, pues la tecnología creo que es buena para todos, pero supervisada, ¿no? Creo que esa es la palabra clave, ¿no? Supervisada en determinados momentos, creo que sí podría llegar a ser beneficiosa como lo es ahora, pero sí. Una supervisión desde un marco bioético, que es lo que nos va a marcar este límite de hasta dónde sí vamos a permitir que estos chats hagan la intervención, hasta dónde no. Creo que ese es el trabajo que tenemos nosotros como profesionales de la salud mental, el acercarnos y proponer este marco regulatorio para que los infantes, adolescentes puedan tener un acceso que les ayude o que les dé el beneficio que plantea esta. Inclusive alarma, ¿no? Exacto. O sea, se me ocurre que podría, no sé si el niño, por ejemplo, busca de temas de suicidio, de armas, de pastillas, de me estoy sintiendo muy triste, pues que a lo mejor le puede llegar una alarma al papá, al maestro, al tutor, ¿no? Y que eso pueda alertar como a la persona supervisora de ese niño o de ese adolescente. Creo que desde el hecho de que se llamen tecnologías, pues vamos a ver que ahí estamos recurriendo a una palabra para decir herramientas, ¿no? Son herramientas. Últimamente he estado escuchando mucho la importancia de los espacios de aburrimiento. ¿Para qué? Pues para potenciar la creatividad, para potenciar todas estas soluciones de problemas que usualmente no nos permitimos o no se permiten las personas del día de hoy estar aburridas. El tema de los scrolls infinitos en las pantallas con aplicaciones como TikTok, Facebook, Instagram y cualquier cosa que ya se le acerque hace que uno no pueda estar aburrido. Y entonces uno tenga o sienta la necesidad de tener algo que hacer necesariamente, de estar en movimiento, de estar haciendo algo, viendo algo para no salirse del contexto social, ver la forma de cómo encajar. Y es un adolescente, pues vamos a ver que la construcción de habilidades sociales en la adolescencia, sobre todo en la infancia, es lo principal, lo fundamental. Creo que estamos posiblemente ante una carencia de relaciones efectivas. Justo por el solamente estar conectados a internet todo el tiempo. Y digo, yo que veo parejas, y ya me salí de la infancia, pero ahora yo que veo parejas que van a ser los papás de los hijos, pues que al final cómo afecta eso hacia la pareja, ¿no? Desde la relación misma, desde llegar de trabajar a lo mejor los dos y conectarnos a la red
¿no? Ya no hay interacción. Entonces, ahora vamos a ver el producto de tanta interacción, justamente estos espacios de contemplación, ¿no? Porque yo puedo decir que son espacios contemplativos donde yo puedo observar simplemente la realidad, lo que está a mi alrededor, al otro, puedo darle vida a mis gustos. Pero ese frenesí, ese ritmo que nos ha marcado la sociedad actual de no hacer esta pausa, de no hacerme presente en lo que estoy viviendo, pues es lo que nos lleva también a esta desconexión. Desconexión de uno mismo y de el entorno de las relaciones. Es todavía un tema de cuidado, ¿no? Es una gran herramienta, sí, inclusive para temas de salud mental, ¿no? Yo no aconsejaría el acercamiento o el uso de tecnologías así para personas que puedan llegar a tener una condición grave, ¿no? Algunas psicosis se han producido o han estado sostenidas desde el uso de chats, porque pues también tienen ese formato de yo hablo y alguien me responde. Eso es algo que, si lo decimos así, suena muy psicótico. ¿Y ese alguien quién es? Pues no es una persona, es algo que ahora sí está muy real en una pantalla. De cierta manera sostendría la idea de que lo que yo estoy diciendo es cierto y verdadero. ¿Por qué? Porque también, al ser modelos de lenguaje, son como tábulas rasas que están aprendiendo, y al momento de aprender, aprenden desde uno mismo y desde su propia estructura de personalidad y de sus propios síntomas. ¿Cuándo va a haber una corrección? Porque hasta para corregirte no son buenos. Te dan otra perspectiva, pero no te dicen no va por ahí, o eso es incorrecto, eso no puede ser posible. No te lo dicen. Y a veces la intervención de un profesional, o a lo mejor no un profesional, de otra persona, es lo que ayuda a decir, chance no lo estoy haciendo bien, chance me estoy equivocando. La forma, inclusive si tú le dices, si quiero que por favor me corrijas si es que estoy mal, no lo hace. Es muy elusivo. Llega un punto en donde estaríamos hablando uno con uno mismo. También puede ser también muy útil si lo llevamos, por ejemplo, con un psicoterapeuta, ¿no? O con un psiquiatra. En algunas ocasiones sí se ha referido él, después de sesión, hablé con la inteligencia artificial y llegaron a la misma conclusión. Tú como terapeuta y inteligencia artificial. Bien regulado, con un acompañamiento de un profesional en salud mental, puede ser un excelente complemento. No sustituto, pero sí como un complemento. O sea, desde que entra la persona, donde se sienta, cómo se relaciona, cómo tiene ademanes, cómo se expresa, toda esa parte pues carece de sentidos y solamente se le pregunta. La propia prescripción del síntoma, no, oye, necesito que te comportes para ver cómo tu entorno se mueve, ¿no? Es una herramienta, a final de cuentas, sí, valiosa, pero que no en todos los casos se podría recomendar. Es como, por así decirlo, mandamos a un paciente de estructura psicótica con un problema de esquizofrenia ahí muy aguda a que escuche una tribuna de AA. Pues ¿cómo va a salir? ¿No? O sea, a lo mejor eso le funciona a una persona que tenga un problema de adicciones, que tenga otro tipo de estructura psíquica, ¿no? Y que pueda encontrar no una literalidad en lo que se dice, sino un tipo de sentido figurado, una metáfora, algo que le pueda ser útil. Pero muchas veces al paciente le va a dañar mucho si no sabe para qué se usan ese tipo de herramientas que están a la disposición, ese tipo de tecnologías justamente. Si ya te atreviste a hablar de salud mental con una máquina, creo que entonces puedes estar listo de hablar con alguien capacitado, sobre todo alguien que acompañe. La importancia del vínculo terapéutico es lo que va a sostener una eficacia terapéutica, que muchas veces no se logra obtener o dar como resultado de una plática con una inteligencia artificial. A veces nos sentimos que no estamos listos, pero si ya te atreviste a hacer una pregunta de cómo se llama esto que tengo, qué pasa si me siento así, creo que estás listo para poder hablar de lo que a ti te sucede con alguien más. A veces es cuestión de dar ese paso. Sé que puede ser económico, sé que puede ser un poco más accesible y sobre todo rápido. Con toda la confianza te puedo decir que no hay procesos rápidos y no hay atajos para estos caminos que cada uno tiene que recorrer. Es el chiste que comiences a buscar con quién te puedes sentir más cómodo y relacionarte. Eso es lo más importante. Yo te invitaría a poder reflexionar acerca de cómo sería tu vida si no hubiera tecnología.
a explorar esas conexiones profundas con el otro, a poderte aburrir, a poder crear tus propios espacios de contemplación y poder conectar con tu alrededor sin tecnología. Yo te invitaría a que hicieras una pausa en tu día a día y veas qué sucede dentro de ti.